Capítulo 6. Cuando Hindley acudió a las exequias de su padre, traía una mujer con él, lo que asombra a todos los vecinos. Nunca nos dijo quién era su esposa ni dónde había nacido. Debía carecer de fortuna y de nombre distinguido, porque Hindley hubiese anunciado a su padre su casamiento en caso contrario. La recién llegada no causó muchas molestias en casa. Se mostraba encantada en cuanto veía allí, excepto lo atañante al entierro. Viéndola como obraba durante la ceremonia, juzgué que era medio tonta. Me hizo acompañarla a su habitación a pesar de que yo tenía que vestir a los niños, y se sentó temblando y apretando los puños. No hacía más que repetir «¿Se han ido ya?», y empezó a explicar como una histérica el efecto que le producía tanto luto. Viéndola estremecer y llorar, le pregunté qué le pasaba y me contestó que temía morir. Me pareció que tan expuesta estaba a morir como yo. Era delgada, pero tenía la piel fresca y juvenil y sus ojos brillaban con 2 diamantes. Noté, sin embargo, que cualquier ruido inesperado la sobresaltaba y que tosía de vez en cuando, pero yo no sabía lo que tales síntomas pronosticaban y no sentía además simpatía alguna hacia ella. En esta tierra simpatizábamos poco con los que vienen de afuera, a no ser que ellos nos muestren simpatía primero. Hindley parecía otro. Estaba más delgado y más pálido y vestía y hablaba de un modo muy diferente. El mismo día que llegó nos dijo a José y a mí que debíamos limitarnos a la cocina, dejándole el salón para su uso exclusivo. Al principio pensó en acomodar para saloncito una estancia interior, empapelándola y condicionándola, pero tanto le gustó a su mujer el salón con su suelo blanco, su enorme chimenea, su aparador y sus platos, y tanto la satisfizo el desahogo de que se disfrutaba allí, que prefirió utilizar aquella habitación como gabinete. Los primeros días la mujer de Hindley se manifestó satisfecha de ver a su cuñada. Andaba con ella por la casa, jugaban juntas, la besaba y le hacía obsequios. Pero pronto se cansó y a medida que disminuían sus muestras de cariño, Hindley se volvía más déspota. Cualquier palabra de su mujer que indicase desafecto hacia Heathcliff despertaba en él sus antiguos odios infantiles. Le hizo instalar en compañía de los criados y le mandó que se aplicase a las mismas faenas agrícolas que los otros mozos. Al principio, Heathcliff toleró bastante resignadamente su nuevo estado. Catalina le enseñaba lo que ella aprendía, trabajaba en el campo con él y jugaban juntos. Los dos iban creciendo en un abandono completo y el joven amo no se preocupaba para nada de lo que hacían, con tal de que no le estorbaran. Ni siquiera se ocupaba de que fueran a la iglesia los domingos. Cada vez que los chicos se escapaban y José o el cura les censuraban sus descuidos, se limitaba a mandar que pegasen a Heathcliff y que castigasen sin comer a Catalina. Ellos no conocían mejor diversión que escaparse a los pantanos, y cuando se les castigaba por hacerlo lo tomaban a risa. Aunque el cura marcase a Catalina cuantos capítulos se le antojara para que los aprendiera de memoria, y aunque José pegase a Heathcliff hasta dolerle el brazo, los muchachos lo olvidaban todo en cuanto volvían a estar juntos. Yo lloré más de una vez a solas viéndolos hacerse más traviesos cada día, pero no me atrevía a decirles nada, por temor a perder el poco influjo que aún conservaba sobre las pobres criaturas. Un domingo por la tarde les hicieron salir del salón en virtud de alguna travesura que habían cometido, y cuando fui a buscarles no les encontré. Registramos la casa, el patio y el establo sin hallar huella de ellos. Finalmente Hindley, indignado, mandó cerrar la puerta con cerrojo y prohibió que nadie les abriese si volvían por la noche. Todos se acostaron menos yo, que me quedé en la ventana, aunque llovía con objeto de abrirles, si llegaban, a pesar de la prohibición del amo. No tardé en oír pisadas y vi brillar una luz al otro lado de la verja. Me puse un pañuelo a la cabeza y me apresuré a salir a fin de que no llamasen y despertaran al señor. El recién llegado era Heathcliff y el corazón me dio un salto al verlo solo. «¿Dónde está la señorita?», grité con impaciencia. «Espero que no le haya pasado nada». «Está en la granja de los tordos», repuso, «y allí estaría yo también si hubiese tenido la intención de decirme que me quedase». «Bueno», le dije, «pues ya pagarás las consecuencias. No pararás hasta que te eche de casa». «¿Qué tenías que hacer en la granja de los tordos?». «Déjame cambiarme de ropa y ya te lo contaré, Elena». Le recomendé que procurara no despertar a Hindley, y mientras yo esperaba que se desnudase para apagar la vela me explicó.
Catalina y yo salimos del lavadero pensando en dar unas cuantas vueltas a nuestro gusto. Luego vimos las luces de la granja y se nos ocurrió ir a ver si los niños de los Linton se pasaban los domingos escondidos en los rincones y temblando mientras sus padres comen, beben, ríen, cantan y se queman las pestañas junto a la lumbre. ¿Tú crees que lo pasan así? ¿O bien que el criado les dice sermones, les enseña catecismo y les manda a aprenderse de memoria una lista de nombres de la Sagrada Escritura si no contestan bien? No lo creo, respondí, porque son niños buenos y no merecen el trato que recibís vosotros por lo mal que os portáis. Bah, replicó. Fuimos corriendo desde las cumbres hasta el parque sin pararnos. Catalina llegó rendida porque iba descalza. Tendrás que buscar mañana sus zapatos en el seto. Subimos a tientas el sendero y nos subimos a una maceta bajo la ventana del salón. No habían cerrado las maderas, las cortinas estaban solo a medio echar y una espléndida luz salía a través de los cristales. Nos pusimos en pie y sujetámonos al antepecho de la ventana. Vimos una magnífica habitación con una alfombra carmesí. El techo era blanco como la nieve, tenía una orla dorada y pendía de él un torrente de gotas de cristal, suspendidas de una cadena de plata y brillando con la luz de muchas velas pequeñitas. Los viejos Linton no estaban allí, y Eduardo y su hermana disponían de todo aquel cuarto para ellos. ¿Cómo no iban a ser felices? A nosotros nos hubiera parecido estar en la gloria. Y ahora vamos a ver si adivinas lo que hacían esos niños buenos que tú dices. Isabel, que me parece que tiene 11 años, uno menos que Catalina, estaba en un rincón, gritando como si las brujas la pinchasen con alfileres calientes. Eduardo estaba junto a la chimenea llorando en silencio y encima de la mesa vimos un perrito, al que casi habían partido en dos al pelearse por él, según comprendimos por los reproches que se dirigían uno a otro y por las quejas del animal. Vaya, unos tontos, pelearse por un montón de pelos tibios. Y en aquel momento lloraban porque después de pegarse para cogerlo, ya no lo querían ninguno de los dos. Nosotros nos moríamos de risa viendo aquello. ¿Cuándo me has visto a mí querer lo que quiere Catalina? ¿Acaso alguna vez cuando estamos solos nos has visto chillar, llorar y revolcarnos cada uno en un extremo del salón? No cambiaría la vida que hace Eduardo Linton en la granja de los tordos por la que hago yo aquí, ni aunque me diese la satisfacción de poder tirar a José desde lo alto del tejado y de pintar las paredes de la casa con la sangre de Hindley. Cállate, le interrumpí. ¿Y cómo se ha quedado allí Catalina? Como te he dicho, nos echamos a reír. Los Linton nos oyeron y se precipitaron a la puerta veloces como flechas. Hubo un montón de silencio y después gritaron: «Papá, mamá, venid». ¡Ay! Creo que era algo así lo que gritaban. Hicimos entonces un ruido espantoso para asustarles más aún, y luego nos soltamos de la ventana y echamos a correr, porque oímos que alguien procuraba abrirlo. Yo llevaba a Catalina de la mano y le decía que se apresurase cuando de pronto cayó al suelo. «Corre, Heathcliff», me dijo. «Han soltado al perro y me ha agarrado». El animal la había cogido por el tobillo. Le oí gruñir. Catalina no gritó. Le había parecido despreciable gritar, aunque se hubiese visto entre los cuernos de un toro bravo. Pero yo sí grité. Lancé tantas maldiciones que habría bastante con ellas para espantar a todos los diablos del infierno. Luego cogí una piedra y la metí en la boca del animal, tratando furiosamente de introducírsela en la garganta. Salió un animal del criado con un farol y gritó: «¡Sujeta fuerte, espía, sujeta fuerte!». Pero cuando vio en qué situación se hallaba el perro, cambió de tono. El animal tenía un palmo de lengua fuera de la boca y sangraba a borbotones por el hocico. El hombre cogió a Catalina, que estaba medio desvanecida, no de miedo sino de disgusto, y se la llevó, seguido por mí, que profería toda clase de insultos y amenazas de vengarme. «¿A quién habéis capturado, Roberto?», preguntó Linton desde la puerta. «El perro ha cogido a una niña». «Señor», repuso el criado, «y aquí hay también un rapaz que me parece que no tiene desperdicio», añadió sujetándome. Seguramente los ladrones se proponían hacerles entrar por la ventana para que abriesen la puerta cuando estuviéramos dormidos y poder así asesinarlos impunemente. «Calla la lengua, maldito ladronzuelo. Esa hazaña te costará la horca». «No suelte la escopeta, señor Linton». «No la suelto, Roberto», contestó el viejo mentecato. «Los bandidos habrán logrado enterarse de que ayer fue día de cobro y les habrá parecido buena ocasión. Entrad, que lo recibieron bien. Juan, echa la cadena».
Eugenia, dale agua al perro. Han venido a meterse en la boca del lobo. Y en domingo nada menos. ¡Qué insolencia! Mira, querida María, es un niño, no temas, pero tiene tan mala facha que se haría un bien a la sociedad ahorcándole antes de que realice los crímenes que ha de cometer a juzgar por sujeta. ¡Qué horrible! Enciérrala en el sótano, papá. Se parece al hijo de la gitana que me robó mi faisancito domesticado, ¿verdad, Eduardo? Mientras me miraban apareció Catalina y cerró al oír a Isabel. Eduardo Linton, después de contemplarla fijamente, llegó un momento en el que la reconoció. Algunas veces nos hemos encontrado en la iglesia. Es Catalina Earnshaw, aseguró, y mira cómo le sangra el pie, mamá. No digas necedades, Catalina Earnshaw me acompaña en compañía de un gitano. Oh, y sin embargo lleva luto, pues es ella, y pensar que podría quedar coja para siempre. ¡Qué descuido tan increíble tiene su hermano!, exclamó el señor Linton volviéndose hacia Catalina. Verdad es que he sabido por el padre Schilder que no se ocupan para nada de su educación. ¿Y este? ¿Quién es este? Ah, ya, es aquel chicuelo vagabundo que el difunto Earnshaw trajo de Liverpool. De todos modos es un niño malo que no debía vivir en una casa distinguida, afirmó la vieja. ¿Oíste cómo habla, Linton? Me disgusta que mis hijos le hayan oído. Volví a maldecirles cuanto pude, no te enfades, Elena. Y entonces mandaron a Roberto que me echase fuera. No quise irme sin Catalina, pero él me llevó a la fuerza al jardín. Me entregó un farol, me dijo que iba a hablar al señor Earnshaw de mi comportamiento y después de ordenarme que me marchara, atrancó la puerta. Viendo que las cortinas seguían descorridas, volví a donde antes había estado, proponiéndome romper todos los cristales de la ventana si Catalina quería irse y no se lo permitían. Pero ella estaba sentada tranquilamente en el sofá y la señora Linton, que le había quitado el mantón de la criada que habíamos cogido por hacer nuestra excursión, le hablaba, supongo que reprendiéndola. Como era una señorita, la trataban de otra forma que a mí. La criada llevó una palangana de agua caliente y le lavaron el pie. Luego el señor Linton le ofreció un vasito de vino dulce, mientras Isabel le ponía en el regazo un plato con tortas y Eduardo permanecía silencioso a poca distancia. Después le secaron los pies, la peinaron, le pusieron unas zapatillas que le venían muy grandes y le sentaron junto al fuego. Así la ha dejado, lo más alegre que te puedas imaginar, repartiendo los dulces con espía y con el perro pequeño y a veces haciéndoles cosquillas en el hocico. Todos estaban admirados de ella, y no es extraño porque vale 1000 veces más que ellos y que cualquier otra persona. ¿No es cierto? Ya verás cómo eso trae malos resultados, Heathcliff, le contesté, abrigándole y apagando la luz. Eres incorregible. El señor Hindley tendrá que apelar a medidas rigurosas, no lo dudes. Mis palabras fueron más ciertas de los que yo deseara. El lance enfureció a Earnshaw. Además, al día siguiente, el señor Linton vino a hablar con el amo y le soltó tal chaparrón sobre su modo de educar a los niños que Hindley se consideró obligado a poner a raya a Heathcliff. No disputó que le pegaran, pero le comunicó a la primera palabra que dirigiera a Catalina le echaría a la calle. La señora Earnshaw aseguró que cuando Catalina volviese a la casa la haría cambiar de modo de ser empleando la persuasión. De otra forma hubiera sido imposible.